tenemos invitados. Tenemos Karen Luk, diputada de la República de Renovación Nacional, que presentó el proyecto para multar a los evasores en otro contexto. Otro contexto, digámoslo. Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro. Eric, gracias por venir. Y Ayelín Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. ¿Cómo está, Ayelín? Bueno, estamos frente a una situación, diputada, compleja, porque estamos frente a una protesta donde hay un descontento ciudadano. Estamos tratando de sacarle la violencia y dejar un poco el contenido. Es verdad, yo creo que la violencia, yo creo que eso es condenado por todo y eso es anexo. Yo creo que lo que hay que ver y analizar el tema de cómo reaccionamos frente a de repente las alzas y todo eso. Porque no puede ser que porque algo no nos gustó al final lleguemos y empecemos a influenciar cosas que, por ejemplo, paramos estaciones, digamos, bloqueamos varias estaciones a lo largo de toda la red y el problema que se produce no solamente es a las personas que están en esa, sino que usan más de 1 millón de personas que usan el metro. O sea, hay gente que decía, hoy yo ahora me demoro mucho más en llegar, tiene que ahora levantarse en una asa más temprano porque sabe que en una asa van a estar tomadas las estaciones. Yo creo que aparte, eso es un tema. Y el otro está el tema social, que hay que analizarlo y hay que ver fríamente qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con el tema de las alzas. Un tema de la movilización que ha subido no solamente el metro, realmente también suben las micros, y hay que ver, porque existe ese bono de movilización. Pero esto tiene que ver también con que los chilenos no entienden por qué les suben las cosas o no se las saben explicar. Ha subido, la cuenta de la luz va a subir 20% en un año. Los combustibles suben casi toda la semana. Es que todo suben el jueves. La gente va al supermercado y compra alimentos y cada vez sube más. Le suben el pasaje. Ese mes sale el ministro de Hacienda diciendo que compre flores. La gente que compre flores porque las flores bajaron. O sea, también los ciudadanos más temprano, que también los ciudadanos necesitan también explicaciones. Es decir, oye, todo sube, todos los días sube. Entonces esto no es porque subió un día 20 pesos algo, porque yo entiendo que esto es porque hay una situación en el país de, primero, descontento y segundo, de que no logra entender qué pasa, que el costo de la vida le sube todos los días, pero los sueldos no suben. No, está claro que los sueldos no suben. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y estamos trabajando para eso. Para eso está el tema del impulso económico que se está tratando de hacer, la reforma tributaria para que se pueda invertir más y pueda haber crecimiento en el país. Si no hay crecimiento, desgraciadamente van a haber menos empleo y todo. Yo creo que ahí es una mezcla de factores que influyen en estos temas. Yo no tengo la bola, digamos, ni de cristal para decir, hoy la solución es esta. Pero yo creo que hay que trabajar y lo que más creo es que hay que conversar y sentarse y en una de esas, como tú dices, en una de esas no estamos, nosotros los políticos que estamos arriba, estamos al final mandando mal un mensaje hacia la gente, en una de esas, porque el metro ahora dice, no, es que hay un panel de expertos que es externo que lo hace. Bueno, veamos, analicemos el porqué de este panel, cuáles son los factores y el polígono que ellos usan. Porque hay una serie de cosas que uno de repente, que uno también de afuera lo ve, o sea, y lo vive continuamente. Yo le tengo que explicar a mi mamá, a todo el mundo, el por qué sube la luz, el por qué suben las cosas, y sus pensiones tampoco suben. Diputada, y también uno tiene que preguntarse el por qué estos estudiantes actúan así. Ayelén, coordinadora justamente también de los estudiantes, sabemos que justamente se está luchando por algo bueno, por el tema de los pasajes, el tema de las alzas, pero cuando vemos estas imágenes de jóvenes estudiantes vestidos de uniforme, rompiendo, atacando a personas del metro, ¿por qué razón? ¿Ah? Antes de iniciar igual esa discusión, me gustaría, como importante, hacer una pregunta. Obviamente no es necesario responderla como ¿cuántos de acá van en el metro hoy día acá a trabajar? O, por ejemplo, tampoco tienen que responderlo cuánto es el sueldo que ganan acá. Porque primero igual hay que situar un poco el contexto en el que se encuentran las personas, por qué estamos haciendo este tipo de manifestaciones, este tipo de protestas. O sea, si vemos hoy día el sueldo mínimo acá en Chile son de 310.000 pesos, un trabajador común y corriente gana por mayoritariamente 400.000 pesos, y con el alza del pasaje ya se vuelve 50.000 pesos dentro de un mes, o sea, el 20%, y no es lo que uno tiene que pagar con todo ese sueldo. O sea, tiene que mantener muchas más cosas, nuestras familias tienen que mantener muchas más cosas, entonces obviamente es indignante como... Estoy súper de acuerdo contigo en ese sentido, sí. Pero ¿por qué razón las manifestaciones o estas protestas no son de alguna forma más pacíficas? Y vemos finalmente este tipo de situaciones, coordinarla de cierta manera, porque es cosa de mirar las imágenes, ustedes mismos le dan el uso al metro todos los días, la gran cantidad de personas que trabajamos en este canal también le damos en reiteradas ocasiones el uso al metro, entonces vemos que lo destruyen.
vemos que atacan a los guardias que no tienen la culpa absolutamente de nada. Entonces, ¿por qué llegar a ese extremo? Primero, cuando se habla igual de violencia, quiero preguntar también como de que para mí es muy violento también que a nuestras familias les suban el pasaje y que a veces hay personas que quizás no le alcanza todavía para ¿Pero para qué terminar es el mes. violento eso, lo que estamos viendo en pantalla? Es violento porque de alguna forma tienen una respuesta a algo que también fue violento al principio. Esto no es nada más que una respuesta hacia algo que a mucha gente le pareció injusto. Y también es muy violento que las personas que decidieron que se subiera el alza del metro no le preguntaron a nadie. O sea, ahora nos dicen como sí, que nos sentemos a negociar con ciertas personas, pero ¿quién negoció con nosotros a la hora de preguntar si es que estábamos en buenas condiciones de que subieran Es una el rabia pasaje? social. Es una rabia social. Es una rabia social, pero es la manera de llegar a un acuerdo. ¿Tú crees que esa es la forma, Yo finalmente? creo que cada persona y cada grupo tiene el legítimo derecho a poder manifestarse como lo requiera. Y ahora no son una o dos personas quienes están evadiendo, sino que es algo colectivo, es algo Ayelén, grande. ¿quién lidera este grupo de personas? Hasta ahora ¿Se ven son- líderes visibles? ¿Hay gente que organiza, que coordina? Hasta ahora son estudiantes autoconvocados que se están organizando después de sus liceos y van a evadir el metro y más encima también se están sumando más Pero personas. se o sea, hacen grupos de WhatsApp, se hacen, Lo hacen- se utilizan en Facebook. realmente es ¿Cómo? muy ¿Qué- espontáneo. o sea, Es espontáneo. Es totalmente Mira, espontáneo. las razones que los estudiantes han estimado estas marchas masivas son tremendamente valiosas. Yo creo que hemos escuchado a la diputada, todos estamos preocupados por el alza, así usemos o no usemos el metro, eso no es un valor en este instante. Y eso, te digo, yo creo que nadie deja de compartirlo. Sin embargo, es que estemos discutiendo no el meollo del asunto, de lo que a ustedes los mueve, y estamos discutiendo el daño que hacen. Creo que si eso no existiera, esta marcha sería todavía mucho mejor y nadie estaría en contra. Nosotros nos estamos distrayendo minutos. Insistimos en, pero mira los detalles y todo eso, cuando el fondo de lo que ustedes plantean es correcto. Ninguno de nosotros, creo, está en desacuerdo con eso. Representan a los padres, porque entiendo que los pasajes no han subido para los estudiantes, pero para las familias sí que es significativo. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Yo personalmente levanto la mano y digo, estoy para luchar por eso. Y si hay que reunirse allí, estaré allí. Pero nos estamos distrayendo por esta herida que están dejando a un transporte que no tiene nada que ver. O sea, aquí hay que discutir contra los que hablan, contra los jefes, probablemente contra los diputados que quieren enterarse también y lo hacen tardíamente para no defendernos antes, ¿verdad? Porque en la medida que tú me decías que vas a explicar a tu familia lo que está sucediendo, necesitamos antecedentes. ¿Por qué? Pregunta la dueña de casa, sube el metro. ¿Cómo le explicamos? Si esto es muy azaroso. Entonces estoy de acuerdo. Y no sé, tú dirás también, ¿estás de acuerdo en que nos distraigamos minutos en ver cómo se hace daño? Sería tan importante y valioso, y diría una marcha lenta y masiva, que no entre nadie al metro, por ejemplo, que nadie haga destrozo. Todos lo aplaudiríamos. Mira, yo lo aplaudo. Bueno, Sí. bueno, estamos también con el presidente Eric Campos del Sindicato del Metro. Eric, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque la posición de ustedes, al parecer, es apoyar un poco las manifestaciones. Ustedes entienden que ha sido errático la política de alzas del metro. O sea, yo creo que acá hay dos, como ustedes bien han dicho, hay dos dimensiones de análisis. Uno es la situación de violencia en la que hoy día está sometido el metro. Yo quisiera decir que ayer Carabineros gaseó con gas pimienta en los trenes. Hay una niña arrastrada en la estación San Miguel. Y evidentemente, bueno, luego está esta destrucción que se hace del validador en la estación San Joaquín. Pero yo creo que lo central, para esa misma dueña de casa que ustedes dicen que hay que hablarle, de los 830 pesos que la gente está pagando hoy día, la empresa Metro solo recibe 480 pesos para financiarse. Entonces la pregunta es, este modelo tarifario del que hoy día todos mágicamente se enteran, porque yo les quiero decir, por si no lo saben también, que este subsidio se acaba el 2021. Claro. El 2022, si no hay subsidio, esto va a superar los 1.500 pesos. Lo probable es que haya Entonces, subsidio. el problema es, ¿dónde va el subsidio? ¿Qué tan eficiente es el subsidio? Mira, presidente Frey, el 2008, e incluso un famoso empresario chileno que rifa asados por Twitter, señalaron que los privados demostraron hacerlo mal en términos de transporte público. Y dijeron, estaticemos el Transantiago. Alguien va a decir, bueno, Chilezuela, no. Madrid, París,
Las grandes ciudades donde el transporte público funciona se caracteriza porque la propiedad es estatal y porque opera de manera integrada. La señora que trabaja en Vitacura y vive en Puente Alto sabe que va a llegar un poco apretada, un poco asfixiada, pero sabe que va a llegar en 30 minutos entre la plaza de Puente Alto y Tobalaba. Lo que no sabe es cuánto se va a demorar la 405 en pasar para subir a trabajar a su casa en Vitacura. Esa certeza hay que darle a la gente. Yo creo que los chiquillos hoy día han puesto al centro el tema del alza, el tema del transporte público. Eric, pero tú pones en el centro algo. Primero, las líneas de metro las construimos con plata de todos los chilenos. Sí. No con platas privadas. O sea, cada vez que un presidente se pone adelante y dice, vamos a hacer línea acá, línea allá, es plata de todos los chilenos, de todos los contribuyentes. ¿No es cierto? Así parte el metro. Después tenemos una fuerte inyección económica al metro. Como tú decías, el metro está súper subvencionado también. Y ni hablar del Transantiago, digamos. ¿No es cierto? Entonces, explícanos tú un poquito qué pasa con las otras 400 pesos que no le llegan al metro. ¿A dónde llega? ¿Qué subsidio? Bueno, aquí hay varias miradas técnicas distintas. Un poco todos dicen, bueno, eso va porque es más difícil operar buses, es más caro. La pregunta es, porque sería bueno, aprovechando esta coyuntura, que pudiésemos transparentar información. ¿Cuánto es la ganancia de los dueños de los buses por cada pasaje del metro? Saquen la operación. ¿Cuánto ganan por cada pasaje? Yo le puedo decir hoy día que el metro gana cero. El metro gana cero porque no lucra con el transporte público. Entonces, lo lamentable de toda esta situación de violencia es que se pone en cuestión el único eslabón, el único eje que funciona el Transantiago. Que ya, es pero de los 830 pesos, 480 van al metro. Pasa el con resto otro? Va a la administradora financiera del Transantiago que reparte. Ahora, o sea, el otro va a las micro. Tú sabes que la micro vale 710, ¿sí? Pero el sistema le entrega por ese VIP al dueño de la micro, le entrega... Perdón, quiero que la gente entienda. Dale. Cada vez que un chileno paga 830 pesos, por andar en metro le está pagando 350 las micros. Así es. Ya, para que la gente entienda. Y cuando pasa por la micro, a él le descuentan 710, pero el sistema le entrega al dueño, en lugar de los 710, le entrega hasta 800 pesos. ¿Por qué? Y eso es lo que no se sabe. Bueno, hay que pagar personal, hay que pagar mantención. La pregunta es cuánto de eso es para pagar utilidades. Entonces, esta alza también se debe a que este gobierno no ha planteado las bases de licitación del Transantiago. Hay algunos ahí caprichos de pintar las micros igual que los trenes. Hemos comprado micros eléctricas sin licitación y eso también ha impactado en este guarismo del cual estamos secuestrados, porque pareciera ser que este comité de expertos no los nombra nadie. Claro. Y resulta que es un comité técnico definido por la ley de subsidio y por lo tanto esto es un problema político, no es un problema técnico. Katy, perdón. Ahí Eric está diciendo claramente que aquí hay un problema político. O sea, también aquí hay un problema de qué pasa con la licitación de Transantiago, qué es lo que está pasando con este dinero que todos los chilenos estamos subsidiando día a día, las micros. Yo creo que el Transantiago es un gran tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. De partida, si pensamos en todas las regiones, está el Fondo Espejo del Transantiago, que uno dice, de partida de la región metropolitana, las comunas que son rurales, también llega el Fondo Espejo, el Transantiago. Pero usted sabe que es un Fondo Espejo muy fulero. No, ojo. O sea, aquí si hay quienes tenemos que pedirle perdón. No, Katy, pero yo quiero hacer hincapié para que la gente sepa. Si hay alguien con quien tenemos que sacarnos el sombrero y pedirle perdón todos los días a la gente de provincia de Chile y de región. Pero si no estoy diciendo lo contrario. No, pero yo lo quiero hacer hincapié. Lo tengo súper claro. Si por eso, yo fui consejera regional de la región metropolitana 7 años y nosotros de partida, llegó un día uno de los expresidentes de la nueva mayoría y le dijeron, nosotros le estamos pagando los intereses del gobierno regional a uno de los préstamos del metro, por la construcción que era la de Maipú. Si no estoy alegando, yo creo que el tema rural es otro tema que... No solo rural, a la gente de Concepción, Valparaíso, Antofagasta, toda la gente de regiones. Lo que pasa es que estamos muy centralizados. Sí. El tema de Transantiago es netamente región metropolitana. Ahora, y un tema de centralización también. Cómo se construye el subsidio, porque tú sabes que para el metro, para el Transantiago, mira, esto es un sistema de transporte único, no está el metro por allá y las buses por otro lado. Hay un modelo de transporte público que el Estado le entrega 750 millones de dólares anuales y para que le aprobaran esa ley al gobierno de turno, le tuvieron que dar 750 millones de dólares de fondo espejo a las regiones, que el 40% además no se gasta en transporte público. Entonces, tú tienes razón, Julio César, cuando dice, finalmente el trabajador, el que no ahorra, el que no le queda ingreso para ahorrar, como bien decía la vocera de los estudiantes, ese trabajador paga como 3 veces el pasaje, porque lo paga a través del
impuesto, cuando el Estado construye la línea, lo paga luego cuando le entregamos el subsidio y más encima después al pobre trabajador le subimos el pasaje y ese trabajador no le suben el salario. Entonces, el punto acá es bien lamentable cuando yo diría que hay una élite que está bien desagregada, en eso tiene razón la vocera, de la realidad. Cuando el presidente del panel de expertos dice, mire, no es lo mismo que le suban el pan o los tomates, cuando el ministro dice, mire, levántese más temprano, entonces los trabajadores tenemos que levantarnos más temprano para que nos cobren menos, tenemos que levantarnos más temprano para ir al consultorio para socializar. O sea, ¿y por qué tenemos que siempre pagar el costo? Entendemos que eso está totalmente fuera de lugar, porque además invitan a la gente a levantarse antes, que va a llegar a la misma hora en la noche a su casa, o sea, pierde vida familiar, pierde calidad de... O sea, no es una estupidez, pero del porte de una anchura gigante. Pero estamos con Francisco Chaguán, que está en un móvil. Él es senador de la República y por supuesto está en la Comisión de Transporte. Por eso estamos en conversación con Francisco. Senador, bueno, primero que todo, gracias por conversar con nosotros. Bueno, aquí hay un descontento ciudadano. Acabamos de escuchar al presidente sindicato del metro diciendo, bueno, el chileno paga 3 veces el pasaje. Paga de distintas formas, pero lo paga 3 veces y más encima se lo suben. ¿Qué podría decir usted, Francisco, al respecto? Bueno, primero, Julio César, agradecido por la posibilidad de intervenir como presidente de la Comisión de Transportes del Senado. Contarte que nosotros hemos pedido que la ministra pueda concurrir justamente a la Comisión de Transporte para los efectos de poder fijar líneas de acción donde haya mucho más transparencia respecto a las decisiones que toma el panel de expertos. Para que la gente entienda, cuando se generó la ley del subsidio al transporte, se creó este panel de expertos para los efectos de, en base a un polinomio que está compuesto por 8 factores, determinar cuál es el precio del pasaje del transporte público. Ese es el primer tema. Lo segundo es que claramente hemos tenido dificultades con algunas resoluciones, por ejemplo, del panel de expertos. Lo vimos justamente en regiones cuando el panel de expertos rechazó el subsidio para los trolebuses en Valparaíso con información que claramente no correspondía a la realidad. Por tanto, primero, transparentar claramente las decisiones del panel de expertos, porque además, en base a las decisiones que toma por las variaciones del polinomio, finalmente hay un plazo de 10 días para que se pueda pronunciar el Ministerio de... Francisco, pero el panel de expertos, ¿experto en qué? El panel de expertos, ¿sabe cuánto? El panel de expertos, ¿experto en qué? Porque ¿en qué son expertos? ¿En matemática, en polinomio, en cosas técnicas? ¿Son estudiosos? ¿Sabe el panel de expertos cuánto gana un ciudadano? ¿Sabe el panel de expertos cuántas micros tiene que tomar? ¿Sabe el panel de expertos cuánto hoy día vale la vida? Porque resulta que el presidente del panel de expertos dice, nadie alega cuando suben los tomates. O sea, de verdad, ¿experto en qué, digamos? O sea, claramente el panel de expertos, por supuesto que tiene credenciales desde el punto de vista técnico, pero claramente no entienden que las decisiones que adoptan dicen relación con temas de impacto político e impacto social, fundamentalmente social, y particularmente respecto de las alzas que se han tenido en el último año y que afectan fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Y ese, claro, es una decisión política. Por eso hemos invitado a la ministra de Transporte, a la comisión del ramo en el Senado para los efectos de abordar finalmente la operación del panel de transporte y segundo, ver también la fórmula. Francisco, pero ustedes se imaginaban que podía pasar algo así, estas protestas masivas, que la gente fuera a evadir, que la gente se juntara, porque uno siente que uno ve como comunicador, estamos acá todos los días, el tema de la delincuencia, el tema del costo de la vida, el tema de muchas injusticias sociales que se provocan a diario, la asimetría que hay en Chile, y la gente aguanta. Ayer se rompió una matriz acá en Santiago de agua, y resulta que nosotros los chilenos, todos los chilenos estamos expuestos a un régimen tarifario que está por contrato. Pero resulta que cuando uno le pregunta al superintendente si las sanitarias tienen que invertir por contrato en arreglar sus cañerías, una plata anual o mensual, si tienen que invertir en mejorar en tecnología, en modernización, dice que no. Dice que está por contrato que los precios, pero no está por contrato las mejoras en el sistema. O sea, la gente aguanta, pero de repente se da cuenta y dice, oye, acá estamos viviendo en un país muy asimétrico, con demasiada injusticia. O sea, primero, Julio César,
compartir completamente que estamos viviendo en un país donde efectivamente hay mucha asimetría, donde efectivamente también hay un problema de distribución del ingreso profunda. Yo estoy justamente en política porque desde los 14 años estoy trabajando en los campamentos de mi región, la región con más campamentos de Chile. Pero me gustaría hacer notar algunos temas que también te lo quiero plantear desde otra perspectiva. Primero, el tema que hizo relación con cómo opera hoy día el Fondo Espejo. Y cómo vemos también los chilenos que no somos de la región metropolitana, el subsidio al transporte público en la región metropolitana. Acá tenemos un fondo espejo que no funciona, un fondo espejo donde los recursos que debieran invertirse en transporte público en regiones se invierten en cualquier cosa, pero menos en transporte público. Y vemos cómo todos los ciudadanos de todo el país subsidian el transporte público en la región metropolitana. Primer tema. Ese es un tema que hay que plantear también con mucha fuerza. Y esta es una discusión que yo estoy dando. Julio César, yo sé, no si te doy el punto, Julio, pero quiero que la gente sepa. Partimos pidiéndole perdón a la gente de provincia. O sea, el desangramiento que hay perdón, para Julio César, toda la gente de provincia por lo que se invierte en el Transantiago. Julio César, Julio César, no de provincia, de regiones. De regiones. Ahí parte la mirada centralista, donde los santiaguinos se miran el ombligo, y particularmente es que yo soy de provincia. Las 4 comunas de la región metropolitana. Es que yo soy de provincia. De regiones. Yo soy de provincia. De regiones. Por eso yo soy de provincia, no tengo yo sé, provincia, regiones. Entonces nos da, espérate, primero te quiero decir, Valparaíso y Concepción tienen el transporte público más caro de Latinoamérica. Más caro de Latinoamérica, por lo menos uno de los más caros. Estamos dentro de los top 5 o top 10 de los transportes públicos más caros de Latinoamérica. Pero primer tema. Segundo, yo diría que también, obviamente, uno empatiza con el drama que viven muchos chilenos desde el punto de vista de las alzas del transporte público. Por eso estamos citando a la ministra, para que haya más transparencia, y también hay un criterio también político-social en las alzas. Pero nadie justifica. Pero Francisco, echémosle de chica. Pero nadie justifica, primero, la violencia. Oiga, Francisco, echémosle de chica. Si el transporte en provincia es caro, si no se está yendo la plata donde se tiene que ir, si el Transantiago acá, a no ser por el metro, es deficiente, la gente reclama, no es bueno. Estamos alegando precisamente lo mejor que tenemos, que es el metro. Y se invierte una cantidad de dinero exorbitante. ¿Quién se queda con la plata? ¿Dónde llega el dinero? Financiar, y eso bien lo sabe el dirigente del metro, tenemos un problema estructural. ¿Y por qué es tan importante? Cada kilómetro de metro que se construye en la región metropolitana cuesta alrededor de $100 millones. Tenemos un problema, porque a nosotros nos gustaría una ley de efecto espejo del metro en regiones, que por cada kilómetro de metro que se construye en la región metropolitana se construya un kilómetro de metro en regiones. Entonces está bien, quiero plantear el tema desde regiones. Ahora quiero plantear el tema desde Santiago. Tenemos que el metro efectivamente es ciertamente la columna vertebral del transporte público en nuestro país, en la región metropolitana. Y acá tenemos que saber cuidar el metro. Entonces, una cosa son las manifestaciones masivas, pero una cosa muy distinta es destruir los validadores al interior del metro. Y para eso yo presenté un proyecto de ley que dice relación con sancionar la vandalización del transporte público. Quiero contarte, Julio César, que un elemento que no está en esta discusión. El 60% de los buses de la red Santiago han sido vandalizados. 60%. Cada vez que se vandaliza un bus de la red de la región metropolitana, se afecta en un 14% la frecuencia. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas sanciones y condenas han habido respecto de esa vandalización? Incluso respecto de la electromovilidad, de los nuevos buses eléctricos que prestan un gran servicio en el transporte en la región metropolitana. ¿Cuántos de esos han sido vandalizados? O sea, tú te sorprenderías con la cifra. 60% de todos los buses de la región metropolitana han sido vandalizados. ¿La gente va a romper sus micros, sus buses? ¿Sabe cuándo rompen? Es que te cuento. ¿Cuándo están los PIC? Te lo voy a decir. En los partidos de Colo-Colo, en los partidos de la Chile, en los partidos de la selección chilena. La gente canaliza su desconformidad destruyendo el transporte público. Bueno, y eso hay que poner atención en esos partidos y hay que mejorar eso. Pero este es un tema que va más allá de eso. Yo creo que este es un tema que además ahí, Eric, ¿dónde va el dinero? ¿Por qué si invertimos tanto en el Transantiago, si nos desangramos tanto los chilenos, el Estado de Chile, ¿por qué mejor no hacer un transporte del Estado? A ver, el senador tiene razón cuando indica que movilizar
o financiar un modelo de transporte público es una cuestión bien cara. O sea, los estados tienen que hacer esfuerzos importantes. Y esto no es un problema ideológico, ¿no? Sino que el punto es cómo hacemos que la plata de todos los chilenos se gaste de manera eficiente. Y lo claro es que en el marco del transporte público, los privados o la incorporación de privados no ha sido eficiente. Por lo tanto, a mí me parece que, así como lo planteó Lux y lo planteó Frey, me parece que es momento de discutir qué sale más barato. Discutamos con la ministra, ¿qué sale más barato? Que la empresa sea una empresa totalmente del Estado y por lo tanto que no lucre, o este modelo de transporte público mixto que incluso ahora la ministra ha planteado fraccionar el negocio. Tú sabes que ahora los dueños del Transantiago son dueños de los buses, son dueños de la operación. Hoy día lo que se intenta es fraccionarlo, es decir, que hayan dueños o empresas que compren los buses, otras empresas que la operen y otras empresas dueños de los terminales. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir profundizando la lógica del negocio para efectos del transporte público o lo vamos a perspectivar desde la idea de los derechos? Eric, ahora preguntarle a Yelén, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Ya? Para nosotros, para ti como usuaria, para tu familia como usuaria. Tú has escuchado muy atentamente a cada una de las personas que están acá, también al senador. A lo mejor la cifra macro, eso quizás un poco confunde, pero ¿cómo aterrizamos esta situación para el beneficio de cada uno de los usuarios? Igual primero siento que es súper importante como analizar cuáles son las respuestas que da como las autoridades frente a este tema y frente a la protesta, la manifestación y este descontento que hay, que en verdad son las mismas tres respuestas que dan siempre. Primero, que es ridiculizarnos y ridiculizar esta lucha con esos típicos dichos que ya han nombrado, el tema del pan y de los tomates y que nos levantamos más temprano. Lo segundo es represión, o sea, como decía aquí Eric, tirar un bomba lacrimógena dentro de vagones del metro, con gente que había tercera edad también. O sea, obviamente una falta de respeto y agresión también es violento eso para nosotros. Y tercero es que básicamente no se le está preguntando a nadie este tema y están respondiendo igual. O sea, solamente con represión, solamente ridiculizando esta lucha, y para nosotros obviamente es necesario seguir demostrando por qué esto no nos está pareciendo el alza de este pasaje. Entonces obviamente vamos a seguir como protestando, y cuando tú decís como cómo nos vamos a sentar a negociar, yo digo lo mismo de antes. O sea, si antes no nos preguntaran nada a nosotros, ¿por qué nosotros sí tenemos que llegar a preguntarle a ellos como qué podemos hacer cuando ellos nunca van a tomar las decisiones con nosotros? Y para eso no se quieren organizar, por ejemplo, y que exista un líder, una persona, porque ayer Eric decía, es hora de sacar los carabineros de los metros y que se sienten los trabajadores con los estudiantes y también me imagino que con la autoridad. ¿Van a escoger o van a seguir estas manifestaciones a través de las redes sociales sin tener claro quién es la persona que está a cargo o quién es la cabeza de todo esto? Yo creo que, como dice Eric, es súper importante el tema de que poner realmente en la mesa que las decisiones no las están tomando a las personas que realmente les afecta el alza del pasaje o quienes trabajan ahí. Y otra respuesta más que está dando el gobierno es intentar fraccionarnos como lo hacen todos. O sea, que nos cierren el metro, después no echan la culpa a nosotros, pero no queremos tampoco estar en contra con los mismos funcionarios del metro o con los guardias que después, o sea, hay confrontación, pero ellos no vienen porque sí, a ellos los mandan. A ellos mandan a llegar a confrontarnos, a estar, o sea, totalmente fraccionados. O sea, nosotros contra algunas personas que no están de acuerdo, nosotras con los mismos guardias, y después nos cierran los metros, dicen que es nuestra culpa, y a las mismas personas que no quieren disturbio, a que no les importa que la persona tenga que pasarse una estación porque está cerrada. Ayelén, ¿y ustedes van a continuar con se van a juntar con todas estas evasiones hasta que no bajen el precio del metro? ¿Hasta dónde quieren llegar? Nosotros como estudiantes secundarios tenemos como demanda histórica la TN gratuita desde hace muchísimo tiempo, y obviamente pediríamos que se baje el alza del pasaje como rápidamente, y que esas mismas decisiones sean tomadas por las personas, por los funcionarios, por los trabajadores y por los estudiantes, que somos los que realmente estamos usando el metro y no las empresas que les están manejando. ¿Cuáles son su petitorio para tenerlo claro entonces? ¿Que bajen la...? Hasta ahora es que se baje la TN gratuita para los estudiantes. Hace poco salió como este petitorio, y que las decisiones sean tomadas por trabajadores, por estudiantes y las personas que están usuarios. No, respecto a la TN gratuita estoy de acuerdo con un punto, porque aquí también eso es otro costo que llega a los adultos. Y finalmente cuando uno es estudiante, esa plata que paga el pasaje estudiante la terminan pagando los papás.
Entonces también esta alza de pasaje y que la TNE no sea gratuita es otro aliciente más para que eso sea caro, ¿no? Ahora, mi pregunta es, respecto a lo que hemos estado hablando, ¿de qué al futuro? Porque uno ve que todo lo que hemos escuchado en el panel es que, lamentablemente, cuando rompen un validador, cuando se generan esto, los únicos videos que hemos visto y que se han viralizado son estos. En vez de que se genere movimiento en distintas estaciones y que esto dé la vuelta al mundo. Si esto efectivamente se podría mostrar en todas partes, como diciendo, hay un descontento social que se está haciendo con una protesta pacífica en las estaciones, ni siquiera una marcha. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Tú crees que esto va a ir creciendo en términos de violencia? Yo creo ¿O cómo lo han conversado ustedes? Que obviamente se van a seguir manifestando porque, como ya dijimos, es totalmente indignante todo este tema, pero si es que esto se sigue alargando, no va a ser porque nosotros queremos seguir, no sé qué, sino que va a ser porque no nos quieren dar respuesta. Y esa va a ser la única ¿Pero cuál sería salida. una respuesta, Helen? ¿Una respuesta Una sería salida de responder a este petitorio, bajar o que nuevamente bajar y que nosotros podamos decidir y conversar y tomar las decisiones de lo que nosotros vamos a estar usando, que es el transporte público, junto a los funcionarios, a los trabajadores, a todas las personas que tenemos y nuestras familias que también están cayendo como en esta injusticia que se nos está ¿Cuál sería la infligiendo a tarifa? nosotros? ¿Cuál sería la tarifa que ustedes consideran? Porque me imagino que a la hora de plantear en una mesa también tienen que entregar algún tipo de soluciones. ¿Cuál sería la tarifa más o menos ideal para ustedes para poder pagar y también para los usuarios del metro? Primero, la TNE gratuita, y yo no podría tomar una decisión como de la tarifa adulta yo sola. O sea, primero soy estudiante secundaria y es algo que se tiene que discutir, no solamente yo, sino que muchos estudiantes y muchos trabajadores en conjunto, no solamente una cifra que pueda decir yo al aire, porque no Además, sé. disculpa, no se le puede pedir a los estudiantes que definan una cuestión que los expertos no han podido resolver. Claro. Es evidente que la tarifa tiene que estar en relación a los ingresos de los chilenos. Si no, Y en ese sentido, hago una pregunta general, incluso a la diputada, La diputada, por favor, en el la diputada. sentido de que aquí han quedado de manifiesto varias cosas. Una, que hay un panel de expertos que, como bien decías tú, desconocemos la esencia de él. Yo creo que si hay un panel, perfectamente debiera haber un representante de los usuarios del metro allí, y esto se eliminaría. Un estudiante, un trabajador que estuviera en ese panel, o un presidente. Del COSOC que hay a nivel regional. Y hay acuerdo en eso, fíjate que hay acuerdo. Y lo otro es que yo hago una pregunta, si eso se pudiera hacer por un lado. Y lo segundo, la validez y lo conveniente que sería que el metro fuera estatal. Son dos preguntas que dejo, no sé, que hoy día, desde la perspectiva de Eric, me parece muy valiosa como plantearlo, ¿no? Hay dos cosas. Uno, el tema del representante o como el panel de expertos, yo creo que eso habría que analizarlo, por eso están citados a la comisión del Senado con el senador Chaguán. Y, ojo, yo creo que acá estamos hablando de solamente los secundarios, pero ¿qué pasa con todo el resto de las personas que no están organizadas, que son los usuarios del metro? Mucha gente que está, claro, los secundarios en general están organizados, pero ¿qué pasa con todo el resto que no está organizado? ¿Quién los escucha? ¿O dónde están sus demandas? ¿Cómo los vamos a escuchar? Ya, una posibilidad sería, porque hay representantes, hay un COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil a nivel regional, podría ser el presidente, habría que ver, porque al final a ellos tampoco lo hemos escuchado, no han salido ninguna de las voces del resto de los usuarios hablando. Pero ellos mira, lo los están usuarios han representando. hablado. Yo creo que, primero para precisar, el ¿De la metro masa? es estatal. Lo que pasa es que Claro. el metro tiene capacidades técnicas, profesionales, creo yo, para poder operar el modelo de transporte público en Santiago. Por ejemplo, yo le pregunto... O sea, el metro, perdón, no solamente estatal, sino que el metro, excepto en su construcción, se autofinancia. Sí, además Y se es uno de los dos autofinancia metros bien. del mundo que se financia. Yo diría, mira, la pregunta es para los políticos en esto. Bueno, hay metro para Concepción. ¿Esa empresa va a ser pública o estatal? Hay que contestarlo. Y esto no se tiene que ver con que si estamos a favor del Estado o de los privados. Tiene que ver qué es más eficiente. ¿Qué es más eficiente? Francisco, aquí hagas una pregunta, Eric. Julio César. Del metro en Concepción. Sí, primero señalar que nosotros hemos dado la lucha básicamente para que haya un metro en Concepción. Y aquí pareciera, vuelvo a insistir, que todas las inversiones en metro se concentran en la región metropolitana, donde tenemos altos costos por kilómetro construido en 7 líneas. Nosotros creemos sin lugar a dudas que las regiones también merecen metro, y en ese sentido hemos levantado junto con los parlamentarios de las regiones del Biobío la necesidad de tener un metro para Concepción, y básicamente hemos logrado que el Ministerio de Transporte
haga los estudios para los efectos de validar efectivamente si tiene RS un proyecto de naturaleza, y nosotros estamos... ¿Pero ese metro estatal o privado? Segundo, Esa es la pregunta de Eric. por eso, ahora voy a la segunda pregunta. Respecto a quién es finalmente el titular de esa inversión, yo estoy abierto a que nosotros podamos discutir efectivamente si puede ser una inversión pública, estatal o una inversión que se construya con recursos privados. El tema es cómo somos capaces efectivamente de apurar la construcción, porque hoy día tenemos necesidades infinitas y tenemos recursos escasos. Entonces, ¿cómo somos capaces de... Senador, la pregunta es, ¿qué es más barato? Pero, perdón, Eric. No, sí, pero eso es un tema que como un diálogo... y hay que resolverlo. Y hay que resolverlo, Eric, sin ningún tipo de ideologismo. Yo soy partidario, efectivamente, de abrir una discusión respecto al tema, y ahí no tengo ningún tipo de sesgo. Pero también yo diría que hay un tema que no ha quedado respondido suficientemente por la dirigente. Pero ¿cuánta y eso plata? Sí que es un tema que me parece grave. Pero dame un segundo, Julio, porque quiero plantear un tema de ¿cuánta forma. plata le Julio, inyectamos los trabajadores de Chile a la AFP? ¿Por qué no sacar un poco esas platas que van al sistema financiero y financiar un buen metro para Concepción y todo que sea del Estado y devolverle esa plata a los trabajadores? Julio César, nosotros hemos señalado claramente que acá hay que diversificar, y eso lo he planteado yo en particular, todos los recursos que están en los fondos previsionales de los chilenos, poder invertirlo en una cartera de inversiones mucho más profunda. Yo creo que lo que va a movilizar a Chile, justamente movilizar nuestra economía, es invertir en infraestructura, y por tanto es un tema que yo lo he planteado, y por supuesto que es un tema que merece ser discutido, pero es un tema que no ha quedado respondido, y yo vuelvo al tema. Las movilizaciones... mire, siempre es un derecho sagrado poder desarrollarla, pero acá lo que no puede quedar en la impunidad, y acá yo le quiero contrapreguntar justamente a el dirigente de los trabajadores del metro, es que acá me parece que tenemos que todos rechazar la violencia, y que no es permisible que acá haya finalmente vandalización de los validadores o de las estaciones de metro, o finalmente... Senador, de los vagones. le contesto acá inmediato. Hubo personas... Sí, déjame contarte. Hubo personas ayer que fueron brutalmente agredidas. Y tengo los testimonios. De hecho, la persona que grabó justamente el video que se ha hecho viral es justamente una persona que fue agredida en el metro. Se llama Jorge Ahumada, que va a presentar la denuncia pertinente, y que, en definitiva, cuando llegó Carabinero no actuó como debía en términos de impedir que personas hayan sido violentadas. Nosotros tenemos más de 15 funcionarios agredidos. Partimos este panel, creo que todos, condenando la violencia. Eso no está en cuestión. Es que eso van a decirlo con mucha fuerza. Lo dijimos, senador, lo dijimos del comienzo, lo hemos dicho ayer. Nosotros como sindicato, yo creo que la vocera tampoco valida, digamos, este nivel de violencia que hemos visto. Ahora, la pregunta es otra, ¿vamos a responder con las caricaturas de siempre a problemas más profundos? O sea, vamos a decir que el problema del alza del transporte público son los delincuentes. Eric, creo que ese no es el camino. Yo sé que usted no lo ha dicho, Eric, lo dijo la vocera. Ese no es el tema. No, es que tampoco el tema es si nosotros condenamos o no. Hemos dicho con claridad, condenamos, pero estamos acá para hablar de lo que provoca este malestar, que yo también creo que es un error pensar que este malestar es solo producto del alza del transporte público. Este malestar es un nivel de indignación que ustedes, la élite, no ha sido capaz de resolver. No, yo no soy parte de la élite. Soy un y yo he reclamado respecto a la élite. Pero espérate, dame un segundo. Pero Julio, si tú me permites decirte lo siguiente. Acá lo que se requiere es pantalones para condenar la violencia. Porque cuando el Estado mira para el lado respecto a situaciones tan dramáticas, pero con fuerza. Y acá espero que nuestro proyecto de ley que sanciona la vandalización del transporte público, finalmente se le dé la urgencia necesaria. Y una cosa paralela, urgente, necesaria, y para eso yo he sido el principal, impulsor, es que se revise justamente las decisiones del panel de expertos y finalmente el polinomio. Porque esto tiene decisiones de política social que tienen que ser abordadas. Francisco, usted está alegando por algo que tiene que llamar a usted al presidente. ¿Para qué nos mete a nosotros el tema? Si usted tiene que llamar al presidente para que apure el proyecto. ¿Qué nos dice aquí que apuremos el proyecto? Lo estoy haciendo, pero es bueno que la gente lo sepa. Porque cuando hay impunidad... Francisco, nosotros condenamos todo tipo de violencia. Y condenamos la violencia en el metro, y condenamos la violencia fuera del metro, y condenamos la violencia día a día que viven los ciudadanos chilenos. La violencia económica, la violencia intelectual y también la violencia de la élite. Perfecto.
todo ese tipo de violencia tiene que ser condenada. Usted está con la violencia de las micro, llame al presidente y apúrenle el proyecto, pues. No quiera que Eric o la estudiante le apure el proyecto. No, fíjate que Francisco, es que eso está mal. Usted no diga aquí que hay que condenar para apurar Julio César, Francisco, no mienta, no le mienta a la gente, Francisco, no le mienta a la gente. Eso me molesta. Usted, Francisco, escúcheme. Usted no diga aquí que tiene que condenar la violencia, Eric, la estudiante, la diputada o nosotros, para que el proyecto se apure. El proyecto se apura, senador, cuando el poder, hoy día, el gobierno, el poder central, apura el proyecto. No nosotros. No he dicho eso. Lo que yo he dicho... No, Julio César, yo no te he dicho eso. Obviamente quien tiene que poner la urgencia legislativa es la ministra de Transporte y el presidente. Pero una cosa distinta es que acá lo que se requiere es de que todos los actores, con la misma fuerza que estamos pidiendo que se haga justicia respecto de un modelo de transporte público y donde estamos dispuestos a discutirlo, se condena también la violencia. Todos lo condenamos, pero nosotros no somos los llamados a legislar, pues, Francisco. Senador, todos hemos condenado la violencia. Mire, Julio, pero mire, si usted necesita que pero la dirigente estudiantil me habría gustado que la dirigente social también la condene. El mismo salario que yo recibo hoy día voy y legislo en el Parlamento. Si el punto no es ese, el punto es que ustedes, desde la élite, entregan las respuestas de siempre. Y la respuesta es que este es un problema de los delincuentes, de 3 chiquillos que toda la razón la embarraron, no es aceptable, pero no podemos plantear en esa situación, no podemos decir que por esa violencia se justifica que ustedes no entreguen la respuesta siempre. Mire, yo esperaría que usted como senador y los diputados y senadores de todas las bancadas hoy día envíen un proyecto para ver cómo hacemos para bajar la tarifa. En cambio, lo que intentan hacer es un proyecto para sancionar a los evasores. Entonces, represión, la respuesta frente a la lamento que no conozcas cómo funciona, porque los parlamentarios no tenemos iniciativa legal respecto a los temas que involucran gasto fiscal. Un proyecto de acuerdo, obvio. Pero solo puede. Pero entonces no sea populista. Entonces no sea populista, pues señor. Porque usted trata de confundir a la opinión pública. Populista yo no soy. Populista yo no soy. Está hablando de que yo no soy candidato a nada. Tanto así que yo no soy candidato a nada. Tanto así. Están todos gritando. Entonces no diga cosas que no sabe. Sí sé. Usted puede presentar un proyecto de acuerdo, lo puede hacer. Usted puede, así como hacen miles de iniciativas que no pueden hacer, usted puede juntar una bancada transversal y decirle, presidente, mire, baje el Transantiago, bájelo. Y veamos cómo lo hacemos entre todos. Pero baje el Transantiago. Para que la gente entienda, Julio César, para que la gente entienda y no desinformemos, lo que pueden hacer los parlamentarios es presentar proyectos de acuerdo para que el Ejecutivo tome medidas e envíe proyectos de ley. Los parlamentarios estamos inhibidos de cualquier proyecto de ley que involucre gasto fiscal. Senador, ¿y entonces por qué no presentan un proyecto de acuerdo? ¿Cuál es el tope para no presentar ese proyecto? Puede ser una alternativa. Pero puede ser una alternativa. Pero pregunta, ¿por qué no lo han hecho hasta el momento? Por eso estoy citando, partimos diciendo, Eric, pareciera que acá hay otro tipo de intereses. Pareciera, ¿Cuál senador? Diga cuál es el interés. ¿Cuál es el interés que hay? Pues no sé, pero si usted pareciera que no escuchó y yo partí señalando. Diga usted cuál es el interés. Dígalo. ¿Cuál es el interés que hay? No, primero escúcheme a mí. Que usted diga que pareciera ser que hay otro interés. ¿Cuál es el interés? Obvio, un interés político-social. Porque acá lo que nosotros planteamos. Senador, yo soy presidente de un sindicato. No soy diputado, no soy político, no soy candidato a nada. ¿Me deja? Lo que nosotros planteamos inicialmente es que yo voy a citar a la ministra porque tenemos diferencias respecto de cómo funciona el panel de expertos. Le quiero decir que el panel de expertos dejó sin subsidio los trolebuses en Valparaíso y los trolebuses podrían cerrar cortina. Ese es el drama, porque tenemos que hay poca información respecto de cómo, pero Julio, déjame argumentar para que tú puedas tener una información. Mire, respecto al panel de expertos, se basó la resolución que negó el subsidio al transporte público de los trolebuses, que te quiero decir cuánto eran 90 millones de pesos, versus lo que se invierte en el metro de Santiago o lo que se invierte en el transporte público en la región metropolitana, 90 millones de pesos. Y quiero decir, ¿sabe qué más? Lo hizo con información que no era fidedigna. Entonces, el primero que señala que tenemos un problema grave respecto de cómo funciona el panel de expertos es el que habla. Y por eso he citado y he oficiado justamente la semana recién pasadas respecto de cómo funciona el panel de expertos. Francisco, ¿sabes por qué tenemos este problema acá? Primero, porque
no sé si yo lo siento, todos lo sentimos, que a usted le preocupa más los actos de delincuencia que el problema social de fondo. No. Y los actos de delincuencia No, y los actos... Pero escúchame, los actos de violencia, los actos de delincuencia y los actos de violencia los condenamos todos aquí, y para que el proyecto de ley avance hay que llamar a la moneda. Ahí es donde yo le dije, no nos meta a nosotros en la cosa del proyecto de ley. Nosotros condenamos, usted hace con la moneda ver el proyecto de ley. Pero el tema que estamos aquí hablando, Francisco, el tema que estamos aquí hablando no es si 4 o 5 personas destrozan o si 10 o 15 personas se pasan de rosca y hacen un desmán. Lo que estamos hablando aquí es por qué la ciudadanía se manifiesta, se junta, por qué los estudiantes van, protestan, por qué la gente está descontenta. O usted no se da cuenta que hay un descontento ciudadano, que no tiene solo que ver con el alza del pasaje del metro o de la micro. También, por eso estoy acá. 19,2%, Francisco, 19,2% de alza en la cuenta eléctrica. 19,2% va a ser este año en la cuenta eléctrica. Y así yo podría nombrarle 10 cosas que han subido. Entonces hay un... Quiero agregar algo de lo que dice Julio César, porque convengamos, después de toda esta discusión, que me parece muy entretenida y valiosa seguramente para los espectadores, es que la primera locución, Francisco, era exactamente fijarnos en el detalle de cómo sancionamos a los que están violentándose y no decir... ¿Cómo vemos el trasfondo? No estaba al aire, entonces no... Pero digamos, lo que hemos escuchado todos es decir, tenemos que sancionar a estos estudiantes porque aquí son delincuentes, le acaban de pegar a una persona, ya dijimos, lo sancionamos. Pero no está en las prioridades de decir, ¿cómo vemos con todos los afectados la manera de superar esta instancia que es muy clara? Es económica, tiene que ver con la canasta familiar, tiene que ver con las familias de escasos recursos, tiene que ver con todo. Y ese todo yo creo que es mucho más pertinente para los parlamentarios, con todo respeto. Entonces, reitero, hay disconformidad y lo profundo de esta discusión no son lamentablemente, para algunos, ¿verdad?, los desmanes. Lo profundo es el sentido social. Esto está comenzando. Hay que atajarlo hoy día y en este rato. O si no, sí vamos a tener problemas. Yo he sido uno de los primeros que he señalado, Eric, yo he sido uno de los primeros que he señalado desde regiones. Primero, que tenemos un problema grave de inequidad territorial, donde todas las inversiones se concentran en la región metropolitana, donde todos los chilenos financiamos el transporte público en la región metropolitana, y donde efectivamente hay problemas complejos de calidad del transporte público en todo Chile, primero. Segundo, nosotros hemos levantado con mucha fuerza, no ahora, hace muchos años, donde hemos pedido que se revisen efectivamente los antecedentes en virtud de los cuales el transporte público en la región del Biobío y en la región del Valparaíso son de los más caros de Chile. Y claramente tenemos un problema estructural desde el punto de vista también de las infraestructuras del transporte. Tercero, hemos señalado también que hay un problema, déjeme terminar, por favor. También tenemos un problema que dice relación con temas de inequidad social. Mi región concentra la mayor cantidad de campamentos de Chile. Vemos que acá hay una élite santiaguina que invisibiliza finalmente a las 40.000 familias que viven en campamento, a los 2,5 millones de chilenos que están efectivamente un tema de Santiago contra regiones. A la vida que está. No, pero usted está hablando, sí, está hablando usted también de las inequidades. Sí. Efectivamente, las inequidades no solo se concentran en Santiago, también se concentran en Santiago respecto a regiones. Ahora, respecto de Santiago. Sabemos que el transporte es caro en provincia y es mucho más caro acá en relación a los sueldos. El problema no es Santiago. Y hablamos. Queremos que hable la estudiante. Ahora voy, Julio César. Y después respecto de cómo se resuelvan las decisiones respecto al transporte público, he llamado a la ministra, porque acá no es posible que finalmente un panel de expertos que no tiene ninguna relación con los impactos políticos, sociales y económicos que generan respecto a los más vulnerables. Y los más vulnerables no solamente en Santiago, sino también en regiones. Y por eso yo he pedido mucho mayor transparencia. Pero Francisco, ¿se dieron cuenta hoy día eso del panel de expertos? Porque hace años que toman las decisiones. ¿Se dieron cuenta hoy día en la mañana eso del panel de expertos? No. Sí, yo te desafío a que tú revises
cuáles son mis declaraciones y donde yo permanentemente, hace muchísimo tiempo vengo justamente alegando respecto a cómo funciona el Pero, país. Ayelén quiere hablar. Me parece súper absurdo a la hora que intentan que nosotros demos toda la respuesta a estos problemas cuando ustedes son primero quienes toman las decisiones y son parte del mismo gobierno. No se pueden poner de acuerdo para poder empezar a avanzar en proyectos de ley. O sea, yo creo que es básicamente porque no les está interesando. O sea, hay personas sentadas súper tranquilas en su oficina decidiendo si suben o bajan el pasaje y cuánto más van a ganar. O sea, así es como lo estamos viendo nosotros. Y si vamos al debate de fondo, cuando hablan tanto de centrar el tema de la violencia, también lo llama usted. No sé si yo veo el análisis, no creo que esté yendo realmente al tema de la violencia cuando solamente está viendo la violencia que podemos ejercer nosotros cuando hay indignación y se pueden romper sí los validadores, pero ¿por qué? ¿Cuál es el trasfondo de que las personas estén enojadas por eso? O sea, vamos solamente a condenar la violencia o la violencia que ejercemos nosotros, las personas que estamos enojadas, que realmente nos afecta y a nuestras familias nos afecta, que suban el pasaje, o también vas a condenar cuando entran los carabineros dentro de los metros tirando bombas lacrimógenas donde hay personas de la tercera ahí presentes, donde hay personas pequeñas. O sea, eso también es una violencia, y la violencia también económica que están viviendo nuestras familias cuando suben y se les quieren solamente subir el pasaje como por sus propios intereses económicos. O sea, ese es también el debate que quiero plantear. Te quiero dejar invitada a la Comisión de Transporte del Senado, donde vamos a abordar este tema. Voy a pedirle a la gente de la producción tus antecedentes para poder invitarte a la comisión, para que tú puedas también plantear este tema a la Comisión de Transporte del Senado, donde vamos, por supuesto, a citar también a la ministra para los efectos de ir abordando de cómo somos capaces de escuchar justamente a los ciudadanos, y claramente eso parte con una yo diría una premisa básica, que tú lo has señalado, la condena de la violencia en todas sus formas. Una vez que eso ocurra, por supuesto, como ocurrió hoy día, por supuesto, invitada a conversar y desde la Comisión de Transportes del Senado, por supuesto, poder también traer al Ministerio para sentar en una misma mesa a todos los actores. Francamente, a los estudiantes secundarios y a las estudiantes secundarias, históricamente, al intentar buscar soluciones dentro de sus instituciones, a nosotros no nos favorece, de hecho, nos ha perjudicado toda la vida. Senador, así ha sido. Yo le quiero preguntar... Va a estar invitada a nuestra comisión. Senador, ¿cómo está? Habla Humberto. Yo le quiero preguntar, básicamente, ¿cuándo se pasa, cuándo esperamos pasar de la reacción a la proacción? Se lo pregunto porque reaccionamos frente a temas. Ahora estamos reaccionando todos frente a la violencia. Y por supuesto yo, al igual que usted, la considero... por supuesto reprochable, la condeno enérgicamente, lo mismo que hace usted, pero la negatividad tiene distintas dimensiones, ¿no? Cuando uno habla de la violencia, también hay violencia de parte de las declaraciones. Cuando a las personas les dicen que sube la tarifa y que hay que levantarse más temprano. Cuando sube el IPC y dicen, bueno, pero bajaron Humberto, las flores. Déjeme terminar, después yo lo voy a escuchar, déjeme terminar. Déjeme terminar. Es que yo considero que Pero son es que absurdas. Déjeme terminar. Está hablando solo. Cuando se habla del IPC dice, oiga, bajaron las flores. Cuando ahora dice, bueno, cuando suben los tomates nadie reclama. Eso también, y estamos de acuerdo, es una forma de violencia. Es violencia. Entonces, usted me dice, no, ahora vamos a llamar a la ministra para tratar de establecer un proyecto de acuerdo. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué cuando Chile se jacta de tener electromovilidad y ser uno de los 2 países en que el transporte público es electromóvil y es muy moderno, en fin, todos van allá, se sacan las fotos, celebran, y así estamos todos de acuerdo? Pero aquí este proyecto de acuerdo, ¿no lo vieron venir? ¿No vieron venir que la tarifa estaba subiendo de forma sostenida y que la gente no podía pagarlo? ¿Por qué no fueron proactivos antes y ahora estamos siendo reactivos a la violencia? Si esa es mi pregunta. Estamos atrasados ya en este tema. O sea, por lo mismo digo, violencia con violencia va a generar más violencia. Humberto, primero, yo condeno las declaraciones que hicieron funcionarios de gobierno o de la comisión o del panel de expertos que no dicen relación finalmente con los impactos políticos sociales que tienen estas medidas que son dramáticas. Segundo, Humberto, señalarte que nosotros estamos condenando efectivamente y pidiendo que se resuelvan estos temas del panel de expertos hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ustedes, los medios de comunicación, esto no estaba en el foco. Hoy día está en el foco. Pero si tú efectivamente repasas hacia atrás, y te desafío que lo hagas, efectivamente vas a ver que nosotros estamos pidiendo efectivamente que las decisiones del panel de expertos se revisen hace muchísimo tiempo. Hoy día, ¿quiénes, este es un tema se lo quiero preguntar porque de foco ciudadano. Perdón, para ir dialogando, yo le quiero preguntar de vuelta. Usted me dice, te desafío a hacerlo. Por supuesto que el panel de expertos aquí, además que le falta humanidad, le falta probablemente un sociólogo para no tener solamente personas que van a ver en el tablero del Excel, ¿no?
Ahora, ¿quiénes son los que dicen nosotros? Porque si ustedes, a diferencia de lo que se acostumbra a hacer, funcionan en bancadas y en bloques, se junta un grupo transversal, el proyecto de acuerdo de ley que le llega al presidente de la República debió haber ocurrido hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué nosotros estamos reclamando por el panel de expertos? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuándo fue? Cuando yo hablo de nosotros, estoy hablando de la Comisión de Transportes del Senado, que integra parlamentarios de todas las bancadas, que hemos estado planteando justamente hace muchísimo tiempo los temas de inequidad en el transporte público, que también hemos intentado corregir la ley a través de proyectos de ley que hemos presentado que han sido declarados inadmisibles, para que en definitiva los recursos de la ley de efecto espejo se inviertan en el transporte público en regiones y no en cualquier otra cosa que no sea transporte público, que ha generado también inequidad territorial. Hemos estado trabajando, y ahí yo te podría mencionar senadores, desde el senador Navarro hasta el que habla. Pero no perdamos el foco, Francisco, no perdamos el foco. Si el panel de expertos ha sido cuestionado por el Parlamento, por la Comisión al menos hace tanto tiempo, ¿nadie los pesca a ustedes? No, y el otro punto es que porque si ustedes, que son los parlamentarios, cuestionan un panel de expertos, imagínense nosotros acá en un programa de televisión, imagínense a los estudiantes, imagínense Gerald Toro, que no tiene llegada ni siquiera en la casa, digamos, senador, además, con sus peticiones. O sea, si usted si usted hace años viene cuestionando el panel de expertos, ¿Y qué rol cumple el presidente de la República? Que también Julio César, tú has dado en un punto. ¿Y cuál es el punto? Que estamos en un régimen hiperpresidencialista, donde efectivamente el Parlamento hoy día no tiene capacidad para los efectos de tener una condición de equilibrio respecto del Ejecutivo. Y este yo diría que es un tema de fondo. Por eso yo he planteado incluso el cambio del modelo hiperpresidencialista que tenemos hoy día. Senador, usted está diciendo, los poderes públicos, senador, ¿usted está diciendo que el presidente de la República no le ha otorgado la importancia que este tema requiere? Porque lo que está haciendo es una crítica. Es que, no estoy haciendo una crítica al sistema. Porque acá tenemos un problema en el sistema. Pero si tenemos un régimen presidencialista o hiperpresidencialista, probablemente lo que yo entiendo por sus dichos es que el propio presidente de la República debería otorgarle más tiempo o más importancia o más urgencia a un tema de interés nacional como el que estamos hablando. Y lo que ustedes además están pidiendo hace tiempo. Obvio. Oiga, pero sí, perdón. Por supuesto, nosotros consideramos que este es un tema que se requiere efectivamente que desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Transporte, efectivamente este sea una política pública, donde efectivamente haya posibilidad de establecer los COSOC de las instituciones públicas, donde haya posibilidades de escuchar a los usuarios. Y eso hoy día no está ocurriendo. Senador, quiero volver al centro de la conversación, porque uno tiene la impresión que esto nunca se va a arreglar si en el centro de las necesidades básicas de los chilenos, de los seres humanos, está metido el lucro, el ganar plata. O sea, la salud, la vivienda, el tema de la educación, el tema de las pensiones y el tema del transporte. Pareciera ser que la esencia de la conversación es no plantearnos si le ponemos más, le ponemos menos, si le ponemos rojo, naranjo, azul, amarillo, sino que si en el centro de la conversación es, en un país como Chile, ¿se necesita que haya lucro en el transporte, Eric? Para mí ese es el tema esencial. O generamos un medio de transporte público como lo es Metro, donde el lucro no está presente. Yo creo que más allá de las respuestas prehechas, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un buen momento para el diálogo, hay un buen momento para hacerse este tipo de cuestionamientos. Yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿vamos a seguir con tarifas que impactan de manera regresiva a los más pobres? ¿Es o no los actores privados son o no eficientes para manejar un derecho como este? Porque finalmente en megápolis como Metro, ¿no? O sea, como Santiago, que son tremendamente desiguales, donde los más pobres viven en las fronteras de la ciudad, evidentemente son los que más usan el transporte público. Si nosotros tenemos un transporte público de calidad, vamos a hacer que esas vidas de esas personas sean mejores. Entonces, yo creo que llegó el momento de poner al centro a las personas, a los ciudadanos y ver cuál es la mejor solución para nosotros, para los trabajadores y para varias
organizaciones sociales creemos que hay que establecer una tarifa justa, una tarifa socialmente accesible y, por supuesto, plantearse el debate de la Bueno, porque el transporte es un estatización. derecho o un lujo. Nosotros, según la definición internacional, el transporte público es un derecho, es el derecho a la movilidad. Diputada. Transporte. Yo creo que todos estos temas también hay que ponerle número, no sacamos nada diciendo, como hablando en el aire, qué es lo que nos viene, privado, público o público-privado. También hay varias alianzas que son públicas, privadas, que funcionan perfecto. Yo creo que hay que analizarlo fríamente y no en caliente, porque ahora como está todo la efervescencia social, yo creo que también hay que verlo frío y ver qué es lo mejor para que sea una cosa que sea justa, que sea eficiente y que se mantenga dentro de los estándares que tenemos, por lo menos el metro, que es uno de los mejores que existe a nivel mundial. Yo creo que hay que ser frío y ver números fríamente. Pero ¿qué le pasa a un ciudadano, por ejemplo, que nos está viendo ahora, yo creo? Dice, mire, yo pago no sé cuánto en la tarifa. Es más, yo represento regiones que no, o sea, comunas que no tienen metro y para ellos es peor, porque no hay subvención en el Transantiago. Ni siquiera hay espejo. No, lo Barnechea, la gente de adulto mayor tiene que bajar y no usa metro. Pero mira, paga primero el pasaje, ¿no es cierto? Paga en su impuesto, ¿no es cierto? Para la construcción de las líneas o para que traigan los... ¿no es cierto? Paga eso y mucho más, para la educación y paga varias veces un pasaje, ¿no es cierto? Pero nadie se preocupa si esta persona tiene o no tiene para pagar ese pasaje, si le está yendo bien o mal. En cambio, el dueño del bus o el dueño de la empresa operadora tiene asegurado por contrato... Totalmente, sí, ojo, yo ahí no discuto que los contratos están mal hechos. Entonces la gente ve y dice, igual oye, que las concesionarias resulta que nadie se quieran. preocupa de mí porque yo pago en mis impuestos, pago para que construyan el metro porque son platas públicas cuando se hacen las líneas, pago por acá, pago por allá. Estoy apurado y resulta que el señor de la Microroja, que la opera, que es una transnacional, que ni siquiera los dueños no sé, están en Colombia, no sé dónde están, ¿no es cierto? Resulta que por cada vez que uno sube, pague o no pague, recibe su billete asegurado. Entonces ahí es donde yo pongo el centro de la discusión, digo, oye, en el transporte, que es un derecho, no un lujo, tiene que estar metida la discusión de ganar plata, de que haya una empresa que gane plata, o debería ser una empresa buena, que no una se le asegura empresa, la ganancia. una empresa como lo es Metro, de calidad internacional, que es operada y hecha por el Estado de Chile. ¿Sabes tú, Julio César, cuántas veces ha subido el pasaje del Transantiago desde el 2007? 22 veces. 22 veces hemos cargado sobre los hombros de los ciudadanos la tarifa del Transantiago. Entonces, yo creo que estamos en una situación, claro, límite. Los chiquillos pusieron esto en la agenda pública, en la opinión pública. Y yo creo que es un buen momento para conversar. ¿Cuándo vamos a discutir sobre el subsidio? ¿El 2021, cuando se venza, o ahora? Sí, se están dando Claro, cuando el cuenta pasaje igual. cueste 1.500 pesos o en el momento así. No, que sin subsidio el pasaje, digámoslo, sin subsidio el pasaje generaría en Chile un problema de proporciones, estaría alrededor de 1.470 pesos. Y tú que O estás sea, tanto de no- esto, Julio el César. pasaje latinoamericano, yo creo que Chile es el más caro en estos momentos. El pasaje integrado está dentro de los más caros. Yo diría que superó a Brasil, que era uno de los más caros. Ahora, claramente, yo lo que escucho aquí es esto, que tú lo has explicado en forma muy clara, entender si nosotros queremos un servicio privado o estatal. Cuando existe lo privado es porque hay un interés económico de por medio, de otra manera no estaría. Es decir, yo sería socio del metro siempre y cuando me produzca ganancia, lo voy a decir. Pero es necesario que los servicios básicos e importantes para el país estén en manos de privados y no entendiendo que la inversión nos permite siempre tener el mejor precio. Es decir, cuando es estatal, ¿verdad?, estamos en función de un servicio. Cuando es privado, estamos en función de las ganancias. Además, Carlos, como dice la diputada, con el agravante de que esa empresa privada no corre ningún riesgo. Está ¿O no, asegurada, Katy? está asegurada. No corre ningún riesgo. Diputada, perdón. No, o sea, a ver, yo creo que hay que analizar todo fríamente y hay que ver los números. Hay cosas que yo creo que eso que tú dices, no puede ser que un servicio, que yo le digo mucho cuando el tema es que se cortaba la luz y ahora llueve y se corta la luz, es una cosa y nadie responde, y siendo que todas las empresas deberían estar resguardadas en su inversión. Si no la hacen, multas gigantescas, porque de repente las multas son tan pequeñas que mejor pago la multa que la gran inversión que tengo que hacer. Entonces yo creo que hay que ver el tema en todo este tema público, en su contexto, que sea armar, digamos, mesas de trabajo y cosas serias, no al final, y no usarlo políticamente, porque al final cuando lo usamos políticamente es cuando al final no sacamos nada. Porque también hay que ver las inversiones, porque realmente decimos, no, el privado, el público lo va a hacer, pero también el privado, el que tiene de repente la plata, va a hacer la inversión, pero no por eso le vamos a tener que asegurar lo que pasó con las concesionarias al principio, que fueron unos contratos ultra cerrados y arreglados, que no podíamos hacer, si uno le cambiaba una coma a ese contrato,
eran o sea, el Estado pagaba miles y millones de pesos y dólares. Pero hoy día hay esto. muchos contratos de esos que se están revisando. Sí. No, por eso hay te digo, muchos contratos senador, quiero dar la palabra a la representante de los estudiantes. Si espérate, me permite. Espérate, quiero dar la palabra a la representante de los estudiantes primero, senador. Ayelen, por favor. No sé si se están dando cuenta que igual está siendo súper difícil solamente el hablar de temas de derechos y derechos básicos, como decía Kiri, el transporte. También es difícil ahora hablar de derechos de la educación, a la vivienda, a la salud. Y es totalmente porque está súper normalizado que se lucre con todos estos derechos. Y a las personas que nos movilizamos actualmente por estos temas y por exigir nuestros derechos, se nos responde siempre a punta de lumazo, con detenciones, que se nos está respondiendo con bombas lacrimógenas. Entonces obviamente existe también un miedo al empezar a movilizarse por algo que queremos justo todos nosotros. Hay muchas movilizaciones que nunca había un carabinero. Yo no he visto. Y voy a la mayoría. Están desde que empieza, hacia afuera del metro, haciendo controles de identidad que no deberían. Y no sé, te sacan todas las cosas, tú deberías tenerlas, si te niegas, te llevan detenido. Algunas que pasaban todo muy bien y otras que terminaban al final con violencia, los de atrás con violencia. ¿Y cuál marcha? ¿Por qué tienen que ser solo estudiantes? Hay mucha violencia. La aborto no ha terminado, la LGBT tampoco hubo violencia. Esas dos hace 2 y hay años millones de cosas que no han terminado con violencia. O sea, porque siempre hablamos solamente de marchas, hay veces que tampoco de movilizaciones, con violencia. Es algo normal. ¿Por qué tiene que ser con violencia? Es algo lo que estamos alegando. Espera, es algo normal que sí, que estén carabineros en las marchas y pasa, y yo lo veo siempre en todas las marchas a las que vamos, porque están ahí resguardando cuando realmente el 8M no pasó nada. En todo el mundo es así, mira, en todo el mundo es así, que cuando hay manifestaciones hay policía. No nos vayamos por ese lado porque también hay grupos de encapuchados que se aprovechan cuando la gente está marchando súper sanamente. Sí. Y rompen las cosas, pero nadie quiere eso. Somos un país que cada vez nos dividimos menos en derecha e izquierda, menos. Los que están sobreideologizados están en una esquina, están hoy día quedándose solos. La gente está luchando porque tiene pensamiento crítico y porque tiene pensamiento propio por el bien común. O sea, la gente se da cuenta que pone su trabajo, pone toda su plata, los trabajadores de Chile, en los fondos de pensión. Los fondos de pensión se los prestan a la banca agarra esa plata, la multiplica por 10, se la presta al mismo trabajador, el mismo trabajador compra su casita, no la puede pagar y se la quitan, man. O sea, entonces no es necesario ser ni de derecha ni de izquierda, es necesario sentarse y decir, oye, esto no está bien. Esto no está bien. Entonces, ahí es donde, disculpe, con esto termino, ahí es donde yo creo que todos los que estamos aquí decimos, oye, tenemos que sentarnos a replantear. Y en este tema puntual, quiero volver, el centro de la discusión está que más encima nos hemos dado cuenta que la administración estatal es más eficiente y más barata, ¿o no, Eric? Eso es lo que nos hemos dado cuenta con el ejemplo del metro. Yo creo que, mira, es bueno hacer este debate, como bien dice la diputada, con todos los antecedentes sobre la mesa. Para que todos los antecedentes estén sobre la mesa, sería bueno que la ministra, el senador y todos quienes intervienen en este proceso nos puedan comentar, por ejemplo, cuánto gana, pero en simple, cuánto gana por cada VIP el dueño del bus. Simple. Yo te puedo decir que el metro gana 0. Entonces, es como tú dices, bien de sentido común. Y esto, por favor, si esto en los países donde esto funciona así, porque todos los recursos del subsidio van destinados a que la persona se traslade a tiempo y en buenas condiciones. Simple. Eric, esto es muy simple. Tú sabes que a partir de esta conversación la gente a través de las redes sociales se manifiesta, que es el usuario, ¿no? Sí, del metro. Y también existe más preocupación cuando tú dices que esto podría llegar a subir a cerca de 1.470 pesos en un par de años más. Claramente eso genera mucho más caos. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo el usuario también, quizás no saliendo a marchar ni nada, pero cómo el usuario también puede ayudar a que eso baje, a que eso justamente no ocurra? Mira, yo espero que... Julio César. Bueno, no sé. Julio César, si me permite. Termina Eric y vamos contigo, Francisco. Yo quiero hacerle una invitación a la diputada, al senador, a los trabajadores y a los estudiantes y pongámonos de acuerdo cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos para que los trabajadores y las trabajadoras que se transportan en todo el transporte público de todo el territorio nacional paguen lo justo? Ahora, eso requiere mirada técnica, requiere número, requiere Excel, pero también requiere Word. Requiere sentimiento, requiere poner al centro la sensibilidad de las personas. Aquí yo lo he escuchado, estoy muy cautivado con lo que se está planteando porque creo que son palabras mayores. Todos queremos que esto funcione, que el metro esté armónicamente funcionando con los bolsillos de la gente más necesitada y parece un bien común fácil. Lo que está sucediendo aquí es mera política.
es política y es más, debe ser político. Escucha, debe ser político. Sí, bueno, Hay personas que defienden esta postura y hay personas que no la defienden. Y yo insto a los espectadores a entender, esto es claramente política. Y entonces tenemos que entender con qué política estamos nosotros, quiénes son los que defienden nuestros intereses, quiénes quieren postular a un bien estatal en muchas áreas, en el agua, ¿verdad?, en la educación. ¿Quiénes están de acuerdo en que eso sea así o no? Donde prime la posibilidad económica y no la del servicio. Entonces discrepo solo en esa parte contigo. Esto es exactamente un asunto político y habrán elecciones y nosotros tendremos que ver para qué lado, quiénes van a defender estos intereses. Francisco, por favor, la palabra. Simplemente quisiera, como presidente de la Comisión de Transporte, invitar a todos los actores que hoy día están en el programa y por supuesto aquellos que no están, vale decir el Ministerio, citar al panel de expertos, para que este tema sea abordado desde la perspectiva de la Comisión de Transportes del Senado. Yo voy a convocar a una sesión especialmente al efecto. Voy a pedirle a la producción que nos dé también los datos de los dirigentes que están movilizados, para que también se sienten a la mesa y poder entender básicamente cómo podemos mejorar el sistema. Porque yo estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente del sindicato. El tema del subsidio al transporte público, que tiene una fecha de término, debe empezar a discutirse ahora respecto de qué tipo de transporte público queremos para la región metropolitana y qué tipo de transporte público queremos para Chile. Haciéndonos cargo, yo no voy a dejar nunca de decir de la inequidad territorial que hoy día existe con las regiones. Sí, porque acá es importante señalar qué tipo de transporte necesitamos y cómo finalmente nos vamos a apear para hacer las modificaciones que se requieran. Porque tal como decía Claudia, que está en el panel, esto partió siendo la peor política pública de la historia de Chile, con contratos amarrados, donde efectivamente acá nunca se pensó en los contratos amarrados inicialmente en un gobierno de un signo político distinto. No es la idea de echarle la culpa a otros, sino que simplemente el gobierno de Ricardo Lagos, no había ninguna consideración. Hay que dar los nombres, bueno, y aquí no pertenecemos a ningún partido. Nosotros somos independientes. El gobierno de Ricardo Lagos. Acá hubo dos gobiernos. Y lo puso en marcha el gobierno de Bachelet. Y el gobierno de Bachelet, y en el gobierno de Bachelet lo que hubo, básicamente se afinaron contratos en los cuales se entregaban los recursos a aquellos que se hacían cargo de las concesiones, finalmente de los trazados, sin ninguna consideración o ninguna componente respecto de cuántos pasajeros transportaba, o finalmente desde el punto de vista de cuáles eran los trazados y los tiempos de respuesta del sistema de transporte público. Esta es la peor política pública de la historia de Chile. Y finalmente se ha ido arreglando. Todavía falta mucho por arreglar. Y creemos que hay que generar una velocidad muy distinta para los efectos de enfrentar qué tipo de transporte público queremos para Chile. Y yo coincido con el presidente del sindicato que este es el momento de hacerlo y no el 2021, donde termina justamente el subsidio y donde claramente vamos a llegar tarde a la discusión. Hay que adelantarse a la discusión. Claro que sí, pues una política bien paradójica que un gobierno socialista ponga en manos de los privados, asegurando su utilidad del transporte público de un país. Esas son las paradojas que vivimos en nuestro país, por eso estamos como estamos también, pues. Mi querido Eric, muchas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Ayelín, gracias por tomarte el tiempo. Por favor. Nada más decir que vamos a seguir movilizándonos, porque siempre vamos a decir que queremos ser escuchados y por eso vamos a seguir movilizándonos. Se viene a final de año ahora la PEC, viene la COP25 y junto a los actores sociales, a las organizaciones sociales, junto a las zonas de sacrificio, junto a los trabajadores y junto a todos los estudiantes nos vamos a seguir movilizando. Diputada, por favor. No, muchas gracias. Yo creo que esperemos no tantas amenazas, sino busquemos soluciones y yo creo que no sacamos nada. Yo creo que el tema de protestar, yo creo que todo el mundo tiene derecho y está establecido un derecho humano, que cada uno pueda decir lo que uno quiera y desfilar y hacer marcha y todo, pero yo espero que sea con respeto al resto de los usuarios y al resto de los chilenos que vivimos en la región, por lo menos en la metropolitana cuando se realizan acá o en Chile. Muchas gracias a los tres por venir, Eric. Muchas gracias. Bueno, seguimos adelante, son las 9:09. Nos hemos tomado un tiempo larguísimo, por supuesto, para hablar de Chile, para